Nos preguntan, ¿en qué límites a continuación podemos usar la regla de L'Hopital? La regla de L'Hopital, también llamada la regla de Bernoulli, utiliza derivados para evaluar los límites que implican formas indeterminadas. La forma indeterminante más común es 0 dividido por 0. Sin embargo, el límite se ajusta a cualquiera de estas formas indeterminadas. La regla de L'Hopital se aplica, que establece el límite cuando x se aproxima a c de f de x dividido por g de x es igual al límite cuando x se acerca a c de f' de x dividido por g' de x. Y la idea es que este límite será más fácil de evaluar que el límite original, pero nuevamente solo podemos aplicar la regla de L'Hopital si el límite es una de estas formas indeterminadas. Si no está en una de estas formas, no podemos aplicar la regla de L'Hopital. Volviendo a nuestro ejercicio, solo estaremos verificando si la regla de L'Hopital se puede aplicar. No vamos a determinar los límites. Mirando este primer límite, tenemos el límite a medida que x se aproxima a c de seno 6x dividido por 6x. Cuando x se acerca a 0, seno 6x se acerca a seno 0. Y el 6x también se acerca a 0. Y como el seno 0 es igual a 0, este límite está en la forma indeterminada de 0 dividido por 0. Y por lo tanto, se puede aplicar la regla de L'Hopital. Ahora, si es necesario, podemos verificar que el seno 0 es igual a 0 utilizando el círculo unitario o la gráfica de la función seno básica. En el círculo unitario, seno θ es igual a i, aquí hay 0 radianes en el círculo unitario, y observe que en este punto, la coordenada y es 0, verificando que el seno 0 es 0. Estamos viendo el gráfico de la función seno básica, que deberíamos reconocer aquí, observe que el 0 seno es igual a 0. A continuación, tenemos el límite cuando x se acerca a pi sobre 7 de coseno x dividido por la cantidad 7x menos pi. Cuando x se acerca a pi sobre 7, el coseno x se acerca. Coseno pi sobre 7, y la cantidad 7x menos pi. Se acerca 7 veces pi sobre 7 menos pi. Mirando el denominador, 7 veces pi sobre 7 es pi menos pi es 0, y ahora mirando el numerador, el coseno pi sobre 7 no se acerca a 0. Es aproximadamente igual a 0.9, y por lo tanto este límite se acerca al coseno pi sobre 7 dividido por 0. Que no es una de las formas indeterminadas y, por lo tanto, la regla de L'Hopital no se aplica a este límite. A continuación, tenemos el límite a medida que x se aproxima a 0 de 6x dividido entre cotangente x. Cuando x se aproxima a 0, 6x se acerca a 0, y la cotangente x se aproxima a 0 cotangente. Ahora determinemos el valor del cotangente 0 usando el círculo unitario, así como también mirando el gráfico de la función cotangente. En el círculo unitario, recuerde que la tangente θ es igual a seno θ dividido por coseno θ, que sería i dividido por x, y por lo tanto cotangente θ es igual a x dividido por i. Entonces, mirando 0 radianes aquí, observe cómo el punto en el círculo unitario es 1, 0 y, por lo tanto, el 0 cotangente es 1 dividido por 0, y la división por 0 no está definida, y por lo tanto esto es en forma de 0 dividido por un valor indefinido, que no se ajusta a una de las formas indeterminadas de la regla de L'Hopital, y por lo tanto, la regla de L'Hopital no se aplica. Además, si miramos el gráfico de la función cotangente que debemos reconocer aquí, observe que cuando nos acercamos al 0 cotangente desde el lado positivo o el lado derecho, nos acercamos al infinito positivo, desde el lado izquierdo o negativo, nos acercamos al infinito negativo, que nuevamente verifica que el 0 cotangente no está definido, y también tenemos una asíntota vertical en x igual a 0 radianes. Y ahora para el último ejemplo, tenemos el límite cuando x se acerca a 3 de la cantidad x menos 3 dividido por el logaritmo natural de la cantidad 4 menos x. Cuando x se acerca a 3, x menos 3 se acerca a 0. Y el registro natural 4 menos x se acerca al registro natural 1. Y el registro natural 1 es igual a 0, y por lo tanto este límite está en la forma indeterminada de 0 dividido por 0, y la regla de L'Hopital se aplica. Si miramos el gráfico de la función de registro natural básica, podemos verificar el registro natural 1 es igual a 0. Aquí hay una gráfica de f de x igual a log natural x. Observe que cuando el valor de entrada x es 1, el valor de la función es 0. Espero que hayas encontrado esto útil.